Bueno, buenas tardes. Se han refrescado un poco con la lluvia y con la caminata, espero. Vamos a dar comienzo a la última parte de esta charla, que tiene que ver con el trabajo de equipo, con el liderazgo, las cadenas de mando, y que tiene que ver con esta cuestión de dirigir y mandar y ordenar y planificar y organizar. Y todo esto conlleva que haya que tomar decisiones, y como siempre el responsable, como le decía recién, desde abajo hacia arriba es importante que respetemos las decisiones que se toman y cumplamos las órdenes que se imparten, pues el responsable de esas órdenes que se imparten, el responsable de esas acciones que se toman, es precisamente quien toma la decisión de hacer toda la cosa. Por eso hay que respetarla. Por allí se puede sugerir al mando alguna cuestión que no haya tenido en cuenta, pero en definitiva, siempre y cuando esta decisión no sea una cuestión muy evidente de que puede ocurrir algo, hay que llevarla a cabo respetando esa decisión, debido a cuenta que ese es el responsable de la misma. Por eso en el sistema de toma de decisiones en emergencias es importante clasificarlas cómo van a ser este sistema de toma de direcciones. Pueden ser intuitivas, a través de protocolos o procedimientos operativos que se tengan preestablecidos, o un sistema razonado de toma de decisiones de acuerdo a la situación que se esté viviendo. Vamos a comenzar a desandar cada una de ellas. Vamos a estar... Hola. Intuitiva. El mando decide en base a su experiencia. Es buena para emergencias pequeñas y pocos recursos. Solo se debe adoptar en intervenciones de poca magnitud o con poco personal o medios técnicos. Bueno, estamos hablando entonces de la intuición. Vamos a ir instintivamente, en base a lo que vamos observando en el desarrollo de la emergencia y en base obviamente a la experiencia que tiene el mando en este caso, va a ir tomando de manera intuitiva las decisiones de las acciones a seguir, respetando sus conocimientos, las técnicas de trabajo, pero va a ir confiando en su intuición para llevar adelante el operativo. Se puede adoptar en emergencias, como decía recién, de escasa o de pequeña magnitud, para evitar algún tipo de problemas, porque dice que cuando las emergencias crecen en tamaño, el mando pierde el control real de la situación. Dice, cuando se adopta en emergencias medias o grandes, el mando adopta este sistema, elude sus responsabilidades y se refugia en la punta de lanza, que vendría a ser el bombero o el subalterno. Entonces, y lo deja a su libre albedrío. Entonces, en este caso es el bombero el que toma la determinación y el mando se refugia en esta cuestión de que se le va de las manos para refugiarse en que cada uno autónomamente tome su determinación. Por eso es bueno hacerlo solamente en pequeñas emergencias. Vamos con lo que sigue. Protocolo de intervención. Establecer la secuencia de auxilio en función del tipo de incidente y de los recursos técnicos y humanos disponibles. Para tomar esta determinación hay que establecer la secuencia de cómo vamos a realizar la tarea, teniendo en cuenta, como decíamos hace un rato, cuál es el recurso humano con el cual contamos y cuáles son los recursos materiales con los cuales contamos en el momento. Ya sea para comenzar a aplicar las técnicas, para empezar a mitigar ya el efecto de los daños causados por el incidente vial en este caso, para pedir un apoyo de recursos humanos, de recursos materiales. Siempre hay que establecer una secuencia de auxilio. Establecer estrategias según tipos de llegada de los equipos del siniestro. Cuando van llegando, vamos a establecer la estrategia de cómo vamos a trabajar, teniendo en cuenta los tipos de autobombas que van llegando, con el tipo de herramientas,
por allí no vamos a encontrar, hay cuarteles que tienen todo el equipamiento arriba de una sola unidad, hay cuarteles que van pidiendo otro tipo de equipamiento, nos encontramos con que a lo mejor hay vehículos pesados y necesitamos más equipo de otras características para trabajar con buses, con colectivos, con vehículos pesados, transporte de carga. Entonces, a medida que vamos llegando al siniestro con el pedido de apoyo extra a la situación que se nos está presentando, vamos a ir distribuyendo la tarea, vamos a ir aplicando las estrategias, teniendo en cuenta siempre este protocolo de intervención. Vamos a distribuir el personal que tengamos de acuerdo a la cantidad de vehículos involucrados. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de los sistemas de mando, que a mayor envergadura de la emergencia iba a haber mayores niveles o varios niveles de sistema de mando, quienes se iban a encargar de la parte de trauma, quienes se iban a encargar de lo que es la parte mecánica de la estrigación, lo que vendría a ser el parque de herramientas, las comunicaciones, que ya vamos a hablar también y que son muy importantes. Establecer funciones, material a utilizar y tareas a realizar por cada bombero. Esto es en la parte de cuando hablábamos de la planificación, la organización, la dirección y el control. Es importante que cuando arribemos al lugar, ya hay servicios, hay cuerpos, cuarteles que ya te lo tienen asignado, cuarteles que a lo mejor son profesionales o puede ser cuerpos que ya tengan guardias prefijadas, como es el caso por ahí de algún servicio de bomberos de algún sistema de policía y demás, que ya tengan siempre el mismo número de gente para trabajar. En el caso de nosotros los voluntarios, vamos armando las dotaciones a medida que vamos llegando al cuartel y cómo salimos, y una vez que estamos arriba de la unidad, allí el jefe de dotación va planificando cuál va a ser la actividad y le va dando a cada bombero el rol que va a cumplir adentro de la emergencia. ¿A quién le toca? No sé, está el... Sistemática de toma de decisiones. Información, toma rápida de decisiones, evaluación, decisión y plan de actuación. Órdenes, implementar, plan de actuación. ¿Cuál es la sistemática en la toma de decisiones? Vamos a comenzar con lo que les dije que es una de las cosas más importantes que tiene este momento de planificación, que tiene el responsable de una dotación, y que es el manejo de la información. Es fundamental que los sistemas de detección de llamada o de retención de la llamada, donde se reciben las llamadas, tengan la habilidad de sacar la mayor cantidad de información posible, no solamente en cuanto a la ubicación, siendo claros y concisos, teniendo en cuenta que no puede haber errores en la ubicación del accidente, en este caso, del siniestro, para que no haya confusiones de calles, porque era la calle San Martín o era el pasaje San Martín y que no es lo mismo y que están ubicados en lugares diferentes, siempre tomando como referencia entre qué calle y qué calle, o en qué zona, o en qué barrio, o a qué altura, si hay alguna interrupción de la calle, en fin, tomar la mayor cantidad de informaciones posibles en cuanto a los vehículos involucrados, a la cantidad de personas, si se puede saber cuál es la magnitud, el daño estructural, si es alto, es bajo. Eso nos va a hacer conocer, tener información y nosotros poder ir previendo la necesidad que vamos a tener de personal, de herramientas y de apoyo extra. En cuanto a eso, nos va a permitir hacer una evaluación y luego vamos a comenzar, una vez en el lugar, a decidir el plan de actuación. Vamos a dar las órdenes para dirigir a nuestro personal para que comience a trabajar, y allí sí vamos a implementar el plan de actuación a través de la tarea de los bomberos. En el caso del control y el relevo de mando, que habla la sistemática de la toma de decisiones, tiene que ver con, primero, por un lado, asumir el control, quien está a cargo de la emergencia, y si esa emergencia ocasionalmente o particularmente fuera variando por que nos hemos encontrado con un accidente mucho más grande de lo que esperábamos, en donde tenemos una gran cantidad de víctimas, donde tenemos que armar un comando de incidentes, seguramente alguien va a venir a tomar el mando. No sé cómo operan cada uno de los sistemas o de los cuarteles que hoy están presentes aquí. Nosotros tenemos, por lo general, el que va a cargo de la dotación es el que está a cargo hasta tanto, o llegado el caso de que hiciera falta más personal o armar un comando de incidentes, en donde se procede a lo que es la transferencia, el relevo del mando y la transferencia de la responsabilidad a una persona de mayor jerarquía. En este caso se le pasa el parte de todo lo que se ha evaluado, de lo que se ha visto, y se le transfiere la responsabilidad. Y se hace el relevo de mando y comienza a aumentar la cadena. A medida que
que el proceso se puede ir incrementando en cuanto a la cantidad de víctimas, pues si hubiera gente desaparecida, un bus que hubiera caído, un colectivo que hubiera caído al lecho de un río, que hubiera que movilizar muchas más cuestiones de logística, de embarcaciones, buzos y demás. Bueno, a medida que va subiendo la complejidad de la emergencia, es como que se van haciendo relevos de mando y cada vez alguien de mayor jerarquía se va haciendo cargo del incidente. Información, fuentes de información, información previa del siniestro, visual a la llegada del siniestro, testigos presenciales. Bueno, es fundamental, les decíamos al principio que es fundamental el poder contar con información. El que tiene la información tiene mucho poder de adelantar las decisiones, de tomar las decisiones más acertadas. No siempre digo que sean las correctas, pero por ahí son las más acertadas. En el medio de la vorágine, hasta tanto podemos obtener más información. Por lo tanto, si previamente nosotros tenemos más información o tenemos la mayor cantidad de información posible, las primeras decisiones que tomemos ya van a estar, o van a ser las correctas y acertadas, o van a ser las más cercanas a las decisiones finales que vamos a establecer. Por eso, la toma de información es muy importante. Para aquellos, hay una gran variedad, vuelvo a repetir, de situaciones. Hay cuarteles que tienen guardias permanentes las 24 horas, hay cuarteles que funcionan con otra central, como es el caso, por ejemplo, de los bomberos chilenos, la gente de España, que también tienen centrales de comunicaciones más grandes, que después van despachando, de acuerdo a la especialidad o a la zona, a los cuarteles que están más cerca del incidente o a los que tienen la especialidad para cuales son convocados, y hay cuarteles, seguramente que acá deben estar, que tienen no tienen guardia y el servicio de llamadas es a través de la policía, y la policía le avisa por teléfono al jefe, y el jefe tiene que dar la orden de que vayan a tocar la sirena o que llamen a los bomberos a través de la radio. Entonces ya es como que la cadena se va haciendo una especie de teléfono descompuesto. Por eso, mientras más aceitado mantengamos el sistema de toma de información, el de la recepción de la llamada, es más, hoy en día hay cursos de capacitación para telefonistas, para que puedan, para operadores de radio, operadores telefónicos, para que puedan manejar psicológicamente a la víctima, que por ahí es la que llama y que está presa de los nervios y da mal la dirección o no les cuenta bien qué fue lo que pasó y demás. Por eso, inicialmente, mientras más información tengamos, mejor van a ser las decisiones que vayamos a tomar. La información visual a la llegada del siniestro, lo que les decía recién, ir aprovechando todo momento, cuando el móvil se va acercando al lugar, cuando llegamos al lugar y descendemos del móvil, vamos caminando hacia el lugar, siempre es bueno por allí no correr, precisamente para eso, para ganar unos segundos, para ir analizando mejor y obteniendo más información mientras vamos acercando al punto que vamos a trabajar, para ir tomando allí más informaciones que nos van nutriendo de datos que nos van a permitir tomar mejores decisiones y evaluar mejor los incidentes. Y los testigos presenciales, para saber cómo fue, puede ser para saber cómo fue la mecánica del accidente, para saber cuánta gente venía, puede haber ha pasado de hecho en algunos lugares donde después de un cierto tiempo, porque el auto se fue a la banquina de la ruta o algo de eso, que no apareció una víctima, o que habían visto caminando a alguien. En fin, los testigos presenciales además son muy útiles para neutralizar los que por lo general son molestos en los accidentes. Entonces, cuando uno los hace participar de esta manera, hace un manejo psicológico del curioso, ya es como que ya lo anulamos en nosotros. Pero también es una buena fuente de información para que nosotros obtengamos datos de cómo fue la cinemática del accidente, cómo fue que alguien que venía detrás del auto que se accidentó, cómo fue que se movió, cuántas vueltas dio, si se detuvo contra algo o no. En el lugar de la intervención, ¿qué información vamos a obtener? Tipo de incidente, cantidad y tipo de vehículos involucrados, cantidad de heridos, peligros extras y recursos necesarios. El tipo de incidente, o sea, a qué vehículo qué tipo de colisión estamos presenciando, la cantidad y tipo de vehículos involucrados, para ir previendo todo lo otro, que es la cantidad de heridos, los peligros extras que pudiera haber en el lugar y los recursos necesarios. Los vehículos involucrados, porque no es lo mismo el choque entre dos autos o un auto con algún objeto que un choque que involucre un colectivo que está repleto de pasajeros, y teniendo en cuenta
el tipo de vehículo involucrado y qué tipo de incidente ha sido, porque no es lo mismo un roce entre un colectivo y un auto que un choque frontal o un vuelco de un colectivo, donde vamos a presumir que vamos a necesitar gran cantidad de ambulancias, de elementos de trauma. Entonces, toda la información que podamos ir recogiendo al llegar a la intervención va a ser importante. La cantidad de heridos nos va a dar la necesidad de elementos del trauma, los recursos necesarios, materiales, humanos, ambulancias, las plazas del hospital, vamos a poder activar los servicios de salud, si tenemos largas distancias entre el lugar del incidente y el hospital, los servicios de salud, nosotros trabajamos directamente con un sistema de radio, la guardia del hospital tiene un sistema, se pone nuestra frecuencia cuando hay un incidente y van escuchando todo el procedimiento, entonces saben cuando hay heridos graves, cuando hay una gran cantidad de heridos, ellos ya van activando las guardias pasivas, van llamando anestesistas, traumatólogos, neurocirujanos, médicos, enfermeras, van activando todo el sistema a raíz de lo que van escuchando o los informes que nosotros le vamos pasando. Por eso es bueno ir contando con toda la información para poder obtener los recursos necesarios. Y cuando tenemos peligros extras, estamos hablando de la presencia de combustible, electricidad, para ir llamando a los servicios de energía, a las empresas de energía, a las guardias, para que vengan a desconectar, redes de alta tensión, pérdida de combustible, materiales peligrosos, que ya lo van a ver seguramente en alguna parte del curso, dicen los manuales, y es una regla más que clara. Un accidente vehicular con presencia de materiales peligrosos pasa a ser una emergencia de hazmat y deja de ser un rescate vehicular. ¿Cómo? No sé qué. Parece que cuando hay una presencia de hazmat en un rescate vehicular, deja de ser un rescate vehicular y pasa a ser una emergencia de hazmat y ya se trata como tal. Vamos. Información obtenida. Hay que obtener el máximo de información en los primeros momentos. Tan pronto como la información es suficiente para determinar una maniobra, hay que implementarla. Bien, a medida que vamos teniendo la información, a medida que vamos recopilando esto, vamos a ir analizando cuáles son los planes, los pasos a seguir y cómo vamos a ir actuando y cómo vamos a pedir nuestro apoyo, si nos vamos a arreglar con lo que tenemos en la escena. Esto se puede dar, les vuelvo a repetir, no solamente en incidentes viales con rescate vehiculares, sino también en cualquier otro tipo de operativo que nos toque participar como bomberos. Y hay una parte muy importante de todo esto y que tiene que ver con el juicio crítico, le llaman algunos, le podríamos hacer otros le podemos decir que es un balance o un replanteo o una crítica o un análisis de la intervención. Vamos a analizar de la manera que hemos intervenido para que esto nos permita algunas cuestiones importantes. ¿Cuáles son los objetivos de este análisis, de este juicio crítico? No sé dónde está. Ahí está. Analizar en forma constructiva una intervención y/o simulacros. Mejorar las intervenciones, crear más unión y posibilidades del grupo. Los objetivos del juicio crítico, vamos a analizar, que es lo que vamos a hacer el lunes. Después de que hagamos el simulacro, vamos a analizar lo que hemos hecho, vamos a determinar los errores. Estos sistemas de rescate vehicular, de estricación, provienen de los Estados Unidos, a partir del método Carbuster, y los americanos siempre tienen una filosofía de aprender en base a los errores. Más que a los aciertos, ellos aprenden en base a los errores. Marcan demasiado los errores para que uno sepa cuáles son las cuestiones que no debemos cometer. Y eso es bastante importante. Por eso es importante que hagamos un análisis constructivo, y ya vamos a charlar un ratito ahí de lo que son las discusiones, las críticas, las reuniones al finalizar la emergencia. ¿Qué nos va a permitir este juicio crítico? Detectar necesidades de formación, materiales, información, reunir solo el personal de nuestro servicio. El director del juicio crítico debe tener tacto en el desarrollo del mismo. El director del juicio crítico debe ser un moderador, es el que va a moderar una charla que tiene que terminar, tiene que ser al terminar la emergencia, una vez que regresamos al cuartel, cuando comenzamos a analizar. ¿Qué vamos a detectar? Necesidades de formación, nos está faltando algún tipo de práctica en colocación de elementos de trauma, en operación de equipos hidráulicos, en procedimientos, en técnicas. Nos va a dar la posibilidad de detectar falta o rotura o cambio o incorporación de materiales que no estamos teniendo.
y el tema de informarnos acerca de todas estas cosas. En cuanto a lo de reunir solamente al personal, es que esta charla, este juicio crítico post de emergencia, no tiene que incluir a bomberos que se hayan quedado en el cuartel, a rescatistas que se hayan quedado en casa, sino que solamente los que han participado del incidente, para que no haya opiniones de terceros, para que opinen solamente, para que hablen y se explayen solamente quienes han participado, quienes han vivido el incidente de cerca, y que no haya ningún tipo de contaminación de alguien que va a opinar por opinar y no ha estado en el lugar cuando han pasado los hechos. El director de juicio o el que va a moderar debe tener el tacto del desarrollo del mismo, evitando que haya agresiones, de que se comiencen a descargar las culpas de unos contra otros y esto que termina siendo contraproducente. Sí. Sacar conclusiones y proponer mejoras en protocolo, material y técnica de formación. Siempre es fundamental que cuando hacemos un juicio crítico, hacemos un análisis de la intervención a la que hemos participado, saquemos algo en concreto. Yo siempre digo que si nosotros discutimos, lo digo hasta con mis amigos cuando nos juntamos a comer, si nosotros nos ponemos a discutir y no sacamos nada en concreto, la discusión no tiene sentido. No tiene sentido para nada, porque hemos perdido 3 horas, por ahí hemos creado algún tipo de situación entre nosotros que nos ha llevado a crear algún malestar entre miembros del equipo, entre miembros del grupo, y no llega a ningún lado, no sirve de nada. Entonces siempre hay que sacar, siempre todo nos tiene que dejar alguna enseñanza o nos tiene que dejar algo positivo. Tenemos que procurar que lo hagamos. Por eso le ponemos juicio crítico, no le pusimos debate o discusión, que también podría ser de esta manera. Tiene que ser realmente un juicio crítico que nos permita obtener algún resultado positivo. Algunas reglas a considerar del juicio crítico. Después de una intervención, no es raro que se discuta el desarrollo de la intervención, pero se hace por grupos y probablemente sin toda la información. Después de la intervención no es raro que se discute el desarrollo de esto. Les ha pasado a todos, o por ahí ha pasado, que vuelven y se ponen a discutir, de 3 de 10, 3 bomberos o 3 rescatistas de un grupo de 10 que fue, y resulta que por allí se encuentran posiciones encontradas que no se terminan de redondear porque quien realmente conocía de una parte del tema no está en esa discusión. Por eso el juicio crítico, entre una de sus reglas, tiene que tener a todos los miembros de la dotación, a todos los miembros del equipo, tienen que estar en esa discusión, para que la discusión, vuelvo a repetir, tenga todos los componentes, para que sea realmente efectiva, para que sea realmente válida, que todos puedan opinar y que todos puedan aportar lo que han visto y lo que han vivido. La discusión normalmente va encaminada a autodefenderse y a buscar a un culpable que pueda eludir y cargar con nuestra parte de responsabilidad. ¿Les parece que eso lo han vivido alguna vez? ¿Sí? Bueno, esas son discusiones, esas son lo que yo llamo discusiones de estériles, que no sirven para nada, que no nos llevan a ningún lado. Cuando nosotros simplemente queremos sacarnos el fardo de encima, como decimos acá, cuando queremos sacarnos el problema de encima, lo más fácil que hay, lo más fácil de todo, es echarle la culpa al otro. Eso es lo más fácil que hay, sacarnos la responsabilidad, echarle la culpa al otro. Por eso no lo tenemos que permitir, tenemos que hacer realmente un análisis serio, por eso tiene que haber un moderador. El moderador en principio tendría que no pertenecer al grupo que ha estado en la intervención y precisamente servir para moderar estas situaciones. El juicio crítico es la herramienta que nos permite seguir, aclarar y analizar el desarrollo de una intervención. Nos va a permitir mejorar cada vez más cuál es nuestra performance en la prestación de un servicio de rescate. Nosotros tenemos que apostar a esto, no lo hacemos. Sinceramente, nosotros, que tenemos mucho trabajo de equipo, en grupos, con el rescate vehicular y demás, no lo hacemos, o no lo hacemos tan seguido como tendríamos que hacerlo, y esto es muy bueno. Desde un incendio forestal hasta un incidente con un incidente vial, con rescate vehicular, tendríamos que hacerlo realmente porque nos haría ahorrar muchísimos dolores de cabeza y mucho tiempo en futuras intervenciones. ¿Cuáles son los puntos a analizar? Ahí está. ¿Cuáles son los puntos a analizar? Técnicas de intervención,
Control y mando del siniestro, seguridad en intervención. Bien, ¿qué más? Comunicaciones, enlaces con otros servicios, información obtenida y disponible. Analizar si las técnicas utilizadas son buenas y mejorables. Tipo de herramientas utilizadas, maniobras y técnicas. Bueno, esto es importante, que nosotros establezcamos todos estos parámetros en cuanto al juicio crítico, porque nos va a permitir ir mejorando aspectos fundamentales, que por allí nosotros no le damos entidad, no le damos crédito, no le prestamos atención, verdadera atención. Analizar el equipo de protección utilizado. Alguna vez nos pusimos a analizar que en una intervención, yo me río porque ahí veo intervenciones de rescate vehicular en donde se ponen 2 pares de guantes, guantes de rescate, gafas, todo, y van de mangas cortas. Se ponen las gafas, barbijo, borceguíes tácticos, unos pantalones hermosos con rodilleras y van de chomba con mangas cortas. ¿Y alguna vez nos pusimos a analizar esas cuestiones? ¿Nos ponemos a analizar los equipos de seguridad? ¿Cómo los utilizamos? Si utilizamos cascos, si utilizamos protectores visuales. No nos ponemos a analizar. Si hemos transmitido consignas de seguridad con relación a los peligros detectados. Si todos los que estamos en el operativo de rescate hemos recibido la información de que el vehículo estaba perdiendo combustible, de que había algún tipo de material inflamable en el baúl del auto, en el maletero, si había alguna presencia cercana de un cable con electricidad. Eso es importante que nosotros analicemos toda la situación. Por eso es bueno que estemos todos los que hemos participado del operativo, porque todos de una manera u otra hemos visto algo. Y el que más tendría que haber visto de todos es el jefe de dotación, que como lo decíamos hace un rato, tiene que tomar una perspectiva del asunto, tiene que tomar una panorámica que le permita por sobre todas las cosas observar más que el resto. Pero tiene que haber una buena relación entre el jefe de dotación y el personal. Porque vos suponete que el jefe de dotación tomó mal la decisión de micrófono. Te decía que tiene que haber una relación muy aceitada entre el jefe que va a cargo y el personal. Luego suponete que el jefe tomó una decisión mal en la forma de actuar. Si no hay una buena relación, no va a ser fácil decirle, jefe, usted se equivocó en la actuación. Y que él lo reconozca. Por eso te digo que no tiene que ser una discusión. Tiene que ser un juicio crítico y por eso dice que el moderador no tiene que ser el jefe de dotación. Porque si no, simplemente todo termina siendo lo que dice él. En cambio, al haber un moderador y al haber varios que opinen, o varios que opinen al igual de que hace ese planteo, es difícil el tema. Es difícil, pero hay que tratar de lograrlo. Pero aparte, depende de la medida del fundamento que tenga uno para decir lo que va a decir. En el momento de cuestionar un error, si tenés fundamento. Error es error. No se trata de cuestionar por cuestionar, se trata de perfeccionar la técnica. Pero bueno, seguramente, pero quédate tranquilo que... Estaríamos dejando hacer por miedo a una represalia. Si yo tengo el fundamento para decirle que se equivocó, se lo digo. No, pero quédese tranquilo que el jefe que no permite la discusión, el jefe autoritario, el que nunca va a aceptar una crítica, jamás va a aceptar que sea un juicio crítico post-emergencia, jamás. No va a ser nunca una charla de análisis de nada. Nunca lo va a hacer. Estos son conceptos que debemos aplicarlo cuando tenemos jefes permeables, cuando tenemos autoridades permeables que nos permiten que hagamos estas cosas, simplemente porque queremos garantizar el bien común, el logro del objetivo y demás. ¿El personal se ha sentido que estaba controlado en todo momento o el jefe estaba disperso? ¿Cuántas veces ven al jefe que está en el medio del operativo hablando con el amigo del jefe, el jefe de la policía que llegó, o el médico que vino en la ambulancia? O está hablando con justo un vecino que se paró ahí a ver el accidente y está hablando con él, o está hablando por teléfono. Por eso las comunicaciones las tiene que hacer el personal de las comunicaciones, las relaciones públicas las tendrá que hacer otro. Pero es importante que nosotros como rescatistas, como miembros de un equipo, nos sintamos protegidos, porque
¿Qué decimos? El jefe es el que tiene que tomar la distancia. Nosotros tenemos que estar abocados a la tarea porque nosotros vamos a estar ahí en el auto trabajando con toda la presión. No vamos a ver los riesgos y demás. Por eso yo me tengo que sentir absolutamente seguro de que mi jefe me está observando, que me está protegiendo. Por eso nosotros nos tenemos que preguntar esa pregunta. ¿El personal se ha sentido controlado en todo momento? No solamente controlado de que yo hago el procedimiento bien, además, me he sentido controlado de que me estaban mirando, de que me estaban controlando, tachemos, ¿me estaban protegiendo todo el incidente? Es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Comunicaciones. Un tema que tampoco le damos mucha importancia y que es muy... Sí. Yo agarro y le diría al personal mío, le diría al personal mío si ellos se sintieron seguros con si yo fui a cargo o no. Ahí está bien, pero como hacemos un juicio crítico de esto y por allí, vuelvo a repetir, muchas veces no nos queremos hacer cargo de la parte que nos toca, entonces yo como protegido tengo que decir, ¿realmente me sentí protegido? Y si no me sentí protegido tengo que plantear mi desconformidad. Es decir, yo no me sentí... ¿Por qué no? Y porque usted, jefe, estaba charlando con el jefe de la policía 20 metros más allá y nosotros estábamos acá trabajando. ¿Cómo? En esa situación, el que lo siga el jefe, que haga el mismo trabajo y no lo recriminan al jefe. Chao. Sí, lo que pasa también, lo que pasa también que, vuelvo a decir lo que le dije hace un rato, hay realidades y realidades. Hay cuarteles donde van 6 y hay cuarteles donde van 15. Entonces no es lo mismo, donde hay uno que hace todo, que es jefe de seguridad y demás, pero por lo menos que tenga la precaución de cuidar a los bomberos y estar permanentemente controlando. Vuelvo a repetir, porque el bombero, y como nosotros le enseñamos, y se los van a enseñar en las otras lecciones y demás, le enseñan que ustedes tienen que estar concentrados trabajando porque hay alguien que los está cuidando. Entonces, si yo realmente estoy trabajando concentrado en eso, no tengo que andar preocupándome por quién me está cuidando, me tendrían que estar cuidando. Me tienen que estar viendo que no me pase nada, de que no haya ningún riesgo, que yo no vea porque estoy ahí enfrascado o encerrado en la imagen más corta del accidente y hay alguien que está viendo la panorámica general y que me puede alertar de eso. Por ahí es una sensación de seguridad que nos tiene que surgir a nosotros. El tema de las comunicaciones, ¿qué dice? Comunicaciones. Si ha habido abuso en la utilización de los equipos de radio, si la información existente se ha transmitido correctamente a la central. ¿Les pasa? ¿Sienten por ahí que hay abuso en las comunicaciones radiales? ¿Y qué pasa? Ocupamos la frecuencia. ¿Qué más? Bien, ¿y qué es lo que pasa? Y también está dispuesto a que te escuchen curiosos. No sería problema. En ciertos datos Sí, sí. sí, pero digo... ¿Cómo? ¿Sé qué? Se tergiversa la información. Exactamente. Se tergiversa, se cambia la información. Hay tanta información, hay tantas palabras en el diálogo radial que llega un punto en que en la central, por ejemplo, el operador no sabe qué le quisiste decir. Sí. Allá por lo menos se maneja una central telefónica donde se reciben las llamadas, policiales, bomberos y todo, y los bomberos también tienen orden. Pero cuando sale un procedimiento, todos quieren ser la primera persona que sea líder o que todos los oigan. Se congestionan los canales y no llega la información, entonces quieren otra ambulancia, si le quieren otra bomba, si le quieren otro rescate, y llega un momento que se congestiona y se cae la señal por exceso de información y no se verá realmente lo que se quiere. El exceso de información en un operativo es tan malo, el exceso de información es tan malo como la falta. Son los dos extremos. ¿Qué es lo que pasa? Yo digo, por ahí yo veo en accidentes a los cuales vamos, que un recatista opera una radio y el jefe de dotación opera otra, y el jefe por ahí se distrae
por algo, porque está haciendo, está mirando, y resulta que el rescatista pide otra ambulancia, y resulta que el jefe ya la había pedido, pero el jefe no pudo escuchar porque estaba atendiendo el teléfono, porque estaba hablando con, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Vienen 3 ambulancias cuando en realidad no eran necesarias. O por ahí hay tanta confusión en el tránsito radial que precisamente pidieron la ambulancia y sí, no me parece, no sé. Entonces tiene que centralizarse, hay que respetar esas cuestiones para evitar algún tipo de inconvenientes. Nosotros tuvimos inconveniente ahí en San Jorge con el tema del micrófono. Sí. Nosotros tuvimos esos inconvenientes con el tema de la radio, con el tema de los remises. Entonces tuvimos que optar una frecuencia alternativa, que cuando sale la dotación, automáticamente se pasa a una frecuencia que le decimos nosotros, la 2, y que no la tiene, la única que la tiene es la institución nuestra. Ni la policía tiene la frecuencia esa. Entonces nosotros trabajamos con esa frecuencia alternativa para el pedido de herramientas o materiales, ¿no? Bien, sí, hay inconvenientes, nosotros hemos tenido problemas acá con interferencias radiales. Ahora tenemos sistema de radio llamado, no tenemos más radio en nuestros domicilios, tenemos un sistema de radio llamado, pero llegó época que los bomberos bajaban el volumen o apagaban la radio porque nos interferían la señal y demás, y sucede. Pero no me quiero apartar mucho del tema del tránsito radial, del tráfico radial. Como decía, ¿cómo es tu nombre? Marcelo, claro, corto y conciso. Esas son las 3 etapas fundamentales, las 3 características fundamentales de una comunicación radial. Claro, corto y conciso. Por eso existe el código Q, por eso se simplifican las comunicaciones radiales para que todo el mundo las pueda comprender, y al haber tanta palabra, ¿saben por qué es el código Q? Porque es un código abreviado, precisamente para que no haya una mala interpretación, para que no haya una reinterpretación de lo que se quiso decir. ¿Qué más? ¿Qué vamos a analizar? ¿Ya que está? Analizar si han estado... Analizar si se han... Analizar si se han estado todos los servicios necesarios en la intervención. Ambulancias, policías, etcétera. Bueno, analizar si hemos perfectamente coordinado todas las acciones. Dice una de las reglas del rescate que somos parte de una cadena, y en la cadena participa el servicio de rescate, los bomberos, los servicios de salud y la policía. Eso es fundamental, que esté comprobado que hemos estado todos, principalmente todos, y por sobre todas las cosas, en tiempo y en forma. El funcionamiento de coordinación entre los servicios, la solicitud de respuesta de los otros servicios implicados. ¿Para qué vamos a analizar con esto? Si realmente es efectivo el servicio de coordinación, cómo se coordinó, si realmente coordinamos como debía ser. Lo que les dije hace un rato, que en un accidente de una ambulancia, de un herido, no vengan 10 ambulancias, y en un accidente de 10 heridos no vaya una ambulancia. Que hayamos coordinado perfectamente este pedido de material, este pedido de refuerzos, para no desperdigar los esfuerzos que se puedan hacer. ¿Cuáles son los propósitos del juicio crítico? Recomendaciones: modificación o mejora de las técnicas y procedimientos, evaluación de equipos y materiales utilizados, identificar requisitos en la formación. Bueno, dar recomendaciones, modificar o cambiar técnicas o procedimientos. ¿No les parece por ahí que se van con una técnica o aprenden una técnica, cuando van a un accidente lo analizan y se ponen a ver, pero mira vos, que si hubiéramos cortado acá en vez de cortar acá, podríamos cambiar, es mucho más fácil. Evaluar los equipos y materiales utilizados. Por allí tenemos equipos que los tenemos y no sabemos para qué, o los tenemos y no nos sirven, o habría que reformarlos, o habría que cambiarlos. Eso es bueno, que nosotros lo analizamos. ¿Ustedes lo hacen? ¿Lo han hecho? ¿Alguna vez se han puesto a pensar para qué tenemos este equipo si nos sirve o no nos sirve? No sabemos si no, porque nunca evaluamos, siempre vamos, trabajamos, volvemos, guardamos todo y nos vamos a casa. Y no evaluamos realmente si nos sirve o no nos sirve, si lo podemos vender y comprar otra cosa, si se lo vamos a regalar al cuartel del lado, o realmente nos hace falta otro equipo porque es muy chico, porque es muy grande. Identificar los requisitos en la formación, lo que decía recién, vuelvo a repetir, el ejemplo del collar cervical, la falta de práctica para medir la altura del collar cervical, para ver el tamaño del collar cervical a utilizar, o las técnicas, los procedimientos, o la estabilización, o el corte, o el lugar donde me paro del lado de la herramienta con respecto al auto, bueno, en fin.
A ver, vamos a dilucidar si necesitamos formación. Y formación no tiene que ver solamente con esto, con la parte teórica, sino tiene que ver con la práctica. Yo soy un fanático de la educación, de la capacitación dentro del sistema de bomberos, pero estoy convencido de que una vez que se adquiere el conocimiento, después hay que practicarlo. Práctica. Y el cuanto al conocimiento no termina nunca. Leer, internet, buscar, seguir leyendo, los libros. Está el libro de Jordi a la venta, si a alguno le interesa por ahí, ya que dijeron el libro. ¿Qué más? Recomendaciones. Del análisis de la intervención se sacarán recomendaciones para conseguir la cohesión del grupo. Conocer las posibilidades del grupo. Bueno, vamos a tratar de conseguir la cohesión del grupo, que es la unión del grupo, esa amalgama del grupo, que sea cada vez más unido, que sea cada vez más compacto. Cuando todos sepamos qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo y cuándo hacerlo, el resultado del operativo en un rescate vehicular va a estar garantizado. Conocer las posibilidades del grupo, de acuerdo a las personalidades de cada uno, analizando las fallas, analizando las potencialidades, cambiando posiciones, no dándole una responsabilidad a un rescatista que sabemos que no nos va a cumplir o no nos va a rendir en esa posición, pero sí nos va a rendir en otra. Técnicas e procedimentos. Sí. Evaluar e proponer as possíveis melhoras e introduzir as técnicas e procedimentos utilizados em nosso serviço. Sí. Evaluar e proponer melhoras en la formación de las secuencias de auxilio. No es nada más ni nada menos que adaptar a nuestra realidad alguna técnica. Ustedes se van a ir de hoy y de aquí con una técnica de rescate que después ustedes la van a adaptar a la posibilidad de su herramienta, a la posibilidad de su cantidad de bomberos, al tipo de unidades que tengan, al tipo de accidentes que tengan. Lo van a ir adaptando, lo van a ir mejorando, pueden hacer su técnica propia, esto es una formación, es una orientación, pero ustedes le pueden dar el tinte, le pueden dar el tono, la tonalidad que más sea acorde a sus realidades. ¿Qué más? Evaluar si los equipos y materiales a utilizar son los más idóneos para el trabajo a realizar. Evaluar el conocimiento del personal sobre la utilización y posibilidades de los equipos y materiales utilizados. Resumir más sobre lo mismo. Trabajar en que no tengamos una demora innecesaria para operar un sistema porque un rescatista no sabe conectar una manguera o no sabe cuál es la forma que tiene la traba de seguridad de una manguera o porque no sabe cómo se pone en marcha el motor que le da poder a la unidad hidráulica o que no sabe cómo se mide o cómo se destraba o cómo se arma un collar cervical. O sea, son cuestiones que tienen que ya pasar desapercibidas, no tienen que existir más para nosotros. Son cuestiones que las tenemos que mejorar a través de la capacitación. ¿Cómo lo vamos a detectar? Haciendo análisis y juicio crítico después de las intervenciones. Formación. De las evaluaciones realizadas se podrán observar sin duda la necesidad de formación, que no podrán marcar las prioridades en la formación. Exactamente, no voy a hacer de este análisis si lo que yo estoy teniendo son problemas en el área de trauma o en el área de salud, de nada me sirve que yo haga este domingo práctica de rescate y haga extricación, herramienta. Es que no sé identificar el problema, si el problema es otro. El problema es la parte médica, la parte del trauma. Entonces, saber informarnos de cuáles son las necesidades que tiene el grupo, de cuáles son las necesidades que tienen los rescatistas para así poder optimizar los recursos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, yo les agradezco la atención. Simplemente recomendarles el tema del entrenamiento, el tema de la capacitación, de no detenerse en esto. Y en la lección que a nosotros nos compete, muchos de ustedes serán jefes de dotaciones, jefes de cuarteles. Traten de mantener por sobre todas las cosas el espíritu de equipo. Es fundamental. Es un equipo consolidado el que va a lograr buenos resultados en una cancha de fútbol y es un equipo consolidado, entrenado, capacitado y que tengan un buen líder y que tenga todos los medios a su alcance el que va a lograr una buena acción en un servicio de rescate.
queríamos destacar esta lección del trabajo en equipo, porque por ahí le prestamos poca atención, nos encerramos en la técnica, en la práctica de la herramienta, en el corte, y no les prestamos atención al ser humano, a la particularidad de nuestro compañero de asiento en la autobomba, qué le pasa, qué no le pasa, el jefe no le presta atención a cuáles son los problemas que tiene un miembro de su equipo, y esto por allí nos puede llegar a hacer fracasar toda la tecnología, todas las herramientas, todo el capital económico que tengamos en un cuartel, puesto que no le prestamos atención al valor más importante que tienen todos los servicios que son el capital humano, que es el hombre y la mujer, bombero y rescatista. Muchas gracias por su atención. 10 minutitos, cambiamos de instructor y seguimos con la charla de la tarde.